Cristo Jesucristo, gloria a Dios. Amén. Ok, amado, el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya, de guiar al creyente. Leemos la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Juan 16, 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que añada bendición a vuestras almas. Amén. A través de su santa y bendita palabra, en nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Hermano, vuelvo y recalco, ¿verdad? Discúlpenme porque estamos un poquito afónicos, como le dije anteriormente, venimos del culto allá en la iglesia y por lo tanto, ¿verdad? Pues la garganta está un poquito media, pero vamos para adelante en nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios. Ok, amado, este pasaje, ¿verdad? Hay una aclaración fundamental que hay que hacer aquí. Hay algo, ¿verdad?, que hay que aclarar, que es importante. ¿Por qué, hermano? Que este pasaje presenta al Espíritu Santo en su tarea como revelador, amén. Este pasaje presenta al Espíritu Santo, aleluya, en su tarea, ¿verdad?, en su función como revelador. En primer lugar, hay que advertir, amén, sobre un error de traducción que viene de las primeras traducciones al castellano y que aparecía en la versión de 1909. Se trata de Juan 16, versículo 13, amén. La versión de 1909 decía, no hablará de sí mismo, amén. No hablará de sí mismo. En el versículo 13, amén, el nombre de su Nazaret, aleluya, acá dice, no hablará por su propia cuenta, amén, sino que hablará todo lo que yo oyere, y ahora saber las cosas que habrán de venir. Sin embargo, aquí dice, ¿verdad?, que en la versión de 1909 decía, no hablará de sí mismo. Ello hizo pensar, ¿verdad?, a muchos que el Espíritu no hablaba nunca de sí mismo, del Espíritu, amén. Pero por aún, algunas personas han entendido como consecuencia de esa interpretación que tampoco la enseñanza en las congregaciones debería tener como tema al Espíritu Santo. Siendo así, amado, el camino que hemos de seguir también aquí, ¿verdad?, es hacer el exceso, ¿verdad?, el análisis, amén. Y hay varios comentaristas, ¿verdad?, que nosotros mismos le hemos referido a ustedes, ¿verdad?, como Vines, Bruce, Hendrickson, etcétera, que han aclarado que el significado del texto original es que el Espíritu Santo no se tendría a sí mismo como la fuente de su mensaje. Ve, amado, que el Espíritu Santo no se tendría a sí mismo como la fuente de su mensaje. Por eso, la versión de 1960 traduce bien, no hablará por su propia cuenta. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y este significado, ¿verdad?, concuerda con la posición que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues declaró o declara tener, porque dice en Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Y lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Por lo tanto, amado, la enseñanza con respecto a Jesucristo, por su nombre de Jesús, aleluya, es que Él no habla ni actúa por su propia iniciativa. Amén. La enseñanza de Jesucristo es que no habla ni actúa de su propia iniciativa. Amén. Siendo así, hermano, significa entonces que sus palabras eran las que el Padre le daba. Amén. Las palabras que él tenía eran las palabras que el Padre le daba. Así dice el Señor. Cuando el Espíritu venga, no hablará por su propia cuenta. Es decir, no hablará por su propia iniciativa. Amén, hermano. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no tiene mensaje más allá de lo que está implícito en la palabra encarnada. Repito, el Espíritu Santo, hermano, no tiene mensaje más allá de lo que está implícito en la palabra encarnada. El Espíritu no daría origen, ¿verdad?, a su propio mensaje, sino que se produciría para los hombres el mensaje dado por el Padre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Que decía ahí que ahorita ya pone bueno esto. Amén, amado. De manera que así como Cristo recibía su mensaje del Padre, así el Espíritu, ¿verdad?, recibiría sus mensajes de Cristo y del Padre. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo habla no es un mensaje independiente del Padre y del Hijo. Amén, amado. Lo que el Espíritu Santo habla no es un mensaje independiente del Padre y del Hijo. El Espíritu no habla por su propia cuenta, ¿verdad?, o por su propia autoridad, sino solamente lo que oye. Alaba.
Repito, hermano, el Espíritu no habla por su propia autoridad, sino lo que oye. Amén. Y esto que ha oído y que ha quedado registrado en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, esto es revelación divina. Por lo tanto, las tres personas, ¿verdad?, de la Santa Trinidad han participado en la revelación del canon que está completado. Siendo así, hermano, en las iglesias debe darse la enseñanza sobre el Espíritu Santo con la mayor amplitud. Y eso nosotros, ¿verdad?, aquí lo hicimos para la gloria del Señor. El propio Señor hace esto en los pasajes que estamos considerando. Amén. Gloria en nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Ahora, en el versículo número 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén, hermano. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, aquí queda claro que cuando el Señor se refiere a la revelación que daría más tarde el Espíritu Santo, principalmente la revelación escrita que va desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis. Y esa también sería, ¿verdad?, la continuación de la propia obra de Cristo. Además, hermano, queda claro que todo procede de la misma fuente y por tanto el Nuevo Testamento trata de la misma verdad de Cristo o de que Cristo comenzó a enseñar que después ha quedado, ¿verdad?, gloriosamente aclarada y ampliada. En capítulos anteriores hemos visto que varias importantes doctrinas del Nuevo Testamento fueron originadas por el ministerio de Cristo como maestro, pero su desarrollo posterior quedaría para los apóstoles inspirados por el Espíritu. Y eso es clave, hermano. Por eso que se habla, ¿verdad?, de la doctrina de Jesucristo, ¿verdad?, y de los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque las doctrinas importantes, ¿verdad?, del Nuevo Testamento fueron originadas por el ministerio de Jesucristo, ¿verdad?, como maestro, pero se desarrollaron posteriormente, ¿verdad?, aleluya, por los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Su nombre sea la gloria. Ahora, el Espíritu guía a la verdad y a toda la verdad. No guía a otra cosa, sino a la verdad y a toda la verdad. El Espíritu Santo es el guía que muestra el camino hacia la verdad que es Cristo. Amén, hermano. Escuche bien, que no es ningún hombre. Amén. Amén, amado. Es el Espíritu Santo. De que él utilice el elemento humano es otra cosa. Pero quien guía, amén, aleluya, es que para siempre al hombre, a Cristo, hermanos queridos, aleluya, el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que notar que no se dice que es el Espíritu Santo el único que nos introduce a la verdad. ¿Por qué, hermano? Pues recalco, por el elemento humano también existe, pero el Espíritu Santo, que los discípulos ya habían sido introducidos, ¿verdad?, al camino de la verdad por el propio Señor. El Espíritu les guiará adicionalmente por el mismo camino. Por lo tanto, el mismo Cristo es la corporización de la verdad. El Espíritu guía a la verdad. Amén. Cristo mismo es la corporización, o sea, la verdad hecha cuerpo. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. En Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, que se trata de que de un despliegue personal de esa verdad. Es el Espíritu de verdad. A su nombre sea la gloria. Y la verdad es su naturaleza y esto es una garantía del carácter de aquello que enseña. Amén, hermano. ¿A qué nos va a guiar él? Él guiará a toda la verdad, a todo lo que el Espíritu quiera mostrar. Amén, hermano. No se trata de conocimiento universal, sino de todo aquello que pertenece a la esfera espiritual. De manera que nada esencial para el conocimiento de Dios o para la dirección de la vida haría falta a partir, ¿verdad?, de la instrucción que el Espíritu Santo daría a revelar la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Bendito sea el que vive para siempre. Gloria a Dios. Ahora, este último, ¿verdad?, junto con la escritura de los 39 libros del Antiguo Testamento, constituyen el límite de la revelación. La revelación como tal ha concluido. Oiga bien, en efecto, hay que observar la frecuencia con que el Señor utiliza el pronombre personal os, o sea, os guiará, os lo hará saber, en referencia exclusiva a quién, a los apóstoles. Fueron ellos los que recibieron revelación directa del Espíritu Santo, amado, y los que fueron inspirados para escribir el canon. De modo que la ayuda del Espíritu de Dios con los apóstoles fue de un carácter doble. Por un lado, les ayudó en su testimonio y por otro cumplió la función de dictarles las escrituras del Nuevo Testamento mediante la inspiración, aspecto, ¿verdad?, aleluya, que se va a considerar más adelante. Ahora, hay que citar también, amado, en esta conexión a Judas 3, ¿verdad? En este estudio que también cita a Judas 3. ¿Por qué? Dice,
Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a nosotros los santos. Ok, aquí se trata de la fe, ¿verdad? En un sentido objetivo, como cuerpo de doctrina. De ella dice Judas que fue dada una vez a los santos. Amén, amado, fue dada una vez a los santos. La expresión una vez es el griego apas, amén, el griego apas, que indica lo que está firme, fijo y sólidamente establecido, amén. Una vez significa, repito, viene del griego apas, que indica lo que está firme, fijo y sólidamente establecido. Siendo así, hermano, el significado incluye la irrepetibilidad, aleluya, histórica de un acontecimiento. O sea, no se puede repetir ya eso. ¿Por qué, hermano? Porque ya está, aleluya, firme, sólido, amén, y fijo, fijamente establecido. Señala algo hecho de una sola vez y de un modo irrepetible, definitivo. Amén, amado. O sea, la versión de la diferente, ¿verdad? Diferentes versiones que nos da, la de Jerusalén, la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y algunas otras Biblias, traducen de una vez para siempre. O sea, la versión de 77, de una vez por todas, todo subraya el carácter definitivo, ¿verdad?, de la revelación. Y tú aseguras, hermano, amén, que la enseñanza de la Biblia sería suficiente para todas las generaciones de cristianos, hermano, amén. Una verdad, una fe, ha sido dada una vez para siempre, ninguna otra fe será dada. Nada quedaría pendiente para que fuera agregado por la iglesia, amén, hermano. Nada quedó pendiente para que fuera agregado por la iglesia. Nadie se le puede agregar absolutamente nada. Se le puede, amén, agregar enseñanza nueva. Se le puede agregar tampoco, hermanos queridos, actividades nuevas, métodos nuevos, no, hermano. Se quedó establecido de una vez y para siempre por el Señor. Bendito Jesucristo, amén. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermanito, el Señor nos ha dicho que el Espíritu revelaría una parte de la verdad en el primer siglo y otra parte, ¿verdad?, en los siglos posteriores. No, las pretensiones de los concilios, las pretensiones de los concilios y aún de los grupos carismáticos de que Dios estaría todavía agregando nuevas revelaciones carecen de fundamento y atentan contra la autoridad y la integridad de las Escrituras. Lo solemne, hermano, la solemne advertencia de Apocalipsis 22, 18 y 19, de que no debe añadírsele ni quitársele nada del texto revelado, tiene sin duda una aplicación a toda la Sagrada Escritura. Además, hermanos queridos, aparece ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 4:2, donde también leemos: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, aleluya, que yo os ordeno. Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Por lo tanto, hermano, no cabe duda, amén, desde que el canon del Nuevo Testamento fue concluido, la iglesia cristiana cuenta con una Biblia completa, suficiente, autoritativa, y ello no impide ciertamente que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues obre para iluminar la mente del creyente para que entienda la Sagrada Escritura, pero eso no constituye una revelación adicional porque la tarea revelatoria ha terminado. Amén, hermano. Repito eso. Cuando hablamos de que el Señor nos revele, ¿verdad?, lo que estamos hablando, hermano, estamos hablando de revelación, ¿verdad?, de que nos haya traído algo nuevo, sino, hermano, estamos hablando de esa parte de iluminar la mente del creyente para que entienda, ¿verdad?, la Sagrada Escritura. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora, vamos a las características, ¿verdad?, de esta guía. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va guiando al creyente? Amén, hermano. Esa guía es gradual. Esa guía es gradual, no poco a poco. Amén, hermano, no poco a poco, gradual. O sea, el Espíritu Santo ha entrado a la vida del cristiano para guiarlo a toda verdad. Amén. Juan 6, 13. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Amén. Por lo tanto, en el texto original, esto sugiere una obra gradual progresiva, amado. Una obra gradual progresiva. Y ese término progresivo, progresivamente, es lo que la Biblia utiliza, no poco a poco. Hay cristianos que dicen, esto es poco a poco. No, hermano, esto es progresivamente. Y eso nosotros lo hemos dicho aquí varias veces, amén. ¿Cuál es la lección de todo esto? Bueno, que se requiere que el creyente tenga un espíritu receptivo. Hello. Se requiere que el creyente tenga un espíritu receptivo. O sea, que se dé afectar por las demandas del ministerio del Espíritu. Amén, hermano. La más grande necesidad del hombre, que
La verdad, hermano. Esa es la grande necesidad del hombre. La verdad. Lo que el Señor ha prometido es que en dependencia del Espíritu Santo, el creyente puede conocer toda la verdad, toda la que necesita para su salvación, para su ministerio y para su sacerdocio. Y repito esto, hermano, del por qué la Biblia está hecha para nosotros y no para Dios. Porque ahí, hermanos queridos, por medio de la dependencia del Espíritu Santo, el creyente puede conocer toda la verdad, toda la que necesita el creyente, toda la que necesita para su salvación, para su ministerio y para su sacerdocio. No es Dios que necesita la palabra, es usted y soy yo los que la necesitamos para nuestra salvación, para nuestro ministerio y para nuestro sacerdocio. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros queremos encajonar a Dios a la palabra, como si la palabra fuera para Dios. ¿Ve? Hermano, todo lo que está aquí escrito, hermanos queridos, su nombre sea la gloria, Dios lo estableció para nosotros los hombres, no es para Él. Hermano, amén. Hay veces que Dios hace cosas y nosotros decimos, no, Dios no puede hacer eso porque en la palabra eso no lo dice aquí y Dios no puede actuar fuera de la palabra. Bueno, Dios no puede actuar fuera de la palabra en lo que concierne a esa revelación que Él nos ha dado, amén, que nos permite conocer mediante la dependencia del Espíritu Santo en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestro sacerdocio. Amén, amado. ¿Qué otra cosa nos ha prometido el Señor? Que el propio Espíritu Santo será el poder que lo acompañará cuando dé testimonio de la verdad. Pero hay que recordar que ser guiado, oiga bien, ser guiado por el Espíritu Santo significa estar bajo el control del Espíritu. Amén, hermano. Ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos queridos, aleluya, significa, hermanos queridos, estar bajo el control del Espíritu. Y yo he escuchado gente que dice, yo me doy guiar por el Espíritu, pero lamentablemente, cuando usted busca, no están siendo, ¿verdad? No están siendo guiados por el Espíritu, porque estar guiado por el Espíritu es estar bajo el control del Espíritu. Entonces, ¿cómo es eso? Alaba. Gloria en nombre de Jesús. Por lo tanto, amado, es posible, ¿verdad?, resistir al Espíritu. Y es fundamental entender, amado, que el Espíritu Santo impartirá la enseñanza. Oiga esto, hermano, grábese esto. El Espíritu Santo, esto es importante entenderlo, escuche bien. Amén. El Espíritu Santo impartirá la enseñanza a través de maestros que sean espirituales. Y la enseñanza llegará plenamente a oyentes que sean espirituales. Alaba. Hello. Repito, hermanito querido, es fundamental entender que el Espíritu Santo impartirá la enseñanza a través de maestros que sean espirituales. Y la enseñanza llegará plenamente a oyentes que sean espirituales. Si yo soy un carnal, el Espíritu Santo no va a impartir la enseñanza a través de mí. Si el que está escuchando la enseñanza es un carnal, la enseñanza no va a llegar completa a él. Si usted ve que hay gente, mire, pues usted ve que aquí ha entrado gente, y no es que nosotros seamos más espirituales que nadie, pero por lo menos intentamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Y aquí ha entrado gente, hermano, que usted los ve que cuando oyen esto se van, se pierden. Se pierden, hermano. Y nos tratan hasta de hereje. ¿Por qué? Porque lamentablemente no llega la enseñanza a ellos.
No llega. Amén, amado. Por lo tanto, siendo así, aquí encontramos un pensamiento que debería hacernos temblar. O sea, el servicio puede ser hecho en la energía de la carne y en ese caso es de muy poco provecho. Amén, hermano. El servicio, el ministerio, amén, a su nombre sea la gloria, puede ser hecho en la energía de la carne y en ese caso es de muy poco provecho. Calvino ha dicho: la doctrina celestial no es provechosa y eficaz únicamente hasta el punto en que el Espíritu la aplica a nuestra mente para comprenderla y a nuestros corazones para someternos a su yugo. Hello, la doctrina celestial no es provechosa y eficaz únicamente hasta el punto en que el Espíritu la aplica a nuestra mente para comprenderla y a nuestros corazones para someternos a su yugo. Todo creyente es un ser espiritual, pero puede actuar como carnal. ¿Cómo sabemos que hay creyentes que actúan carnalmente? Porque la enseñanza, la escritura lo enseña. Hay 3 vocablos griegos que definen la experiencia de todo creyente. Aparecen en 1 Corintios 3, 1 al 3. Sárquinos, sárquicos y neumáticos. Amén. Sárquinos, sárquicos y neumáticos. Amén. Sárquinos, si no me equivoco, es el creyente, aleluya, carnal. Digo, en su vía naturaleza, ¿verdad? En su carne, en esta naturaleza carnal, que estamos todo el mundo, todos los creyentes estamos ahí. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero está el sárquicos, amén, sárquicos, que está dominado por la carne, es el creyente carnal, y el neumáticos, neumático, ¿verdad? Que viene de neuma, alaba que él es bueno, amén, que es el creyente espiritual. Por lo tanto, hermanos queridos, ser salvo, oiga esto, ser salvo no es sinónimo, hello, de ser un creyente espiritual. Una persona es salva cuando confía en Cristo, alaba. Hello. Ahora sí, eso es una herejía, ¿ves? ¿Ves? Una persona creyente es espiritual cuando se ha rendido al Espíritu y cuando es controlada por Él. Ambas condiciones pueden ir juntas, pero con frecuencia muchos cristianos llevan vidas carnales porque no se han rendido a Dios o porque no se alimentan de la palabra. Ambas cosas son necesarias para crecer. El Espíritu Santo quiere guiarnos en todos los casos. Guía al creyente que está rendido a Él hacia toda la verdad. Amén, hermano. Hay un elemento que es objetivo. Cuando el Espíritu Santo tiene libertad plena para obrar, el creyente experimentará un crecimiento constante en las Escrituras. ¿Escuchó eso, amado? Hello. Cuando el Espíritu Santo tiene libertad plena para obrar, libertad plena para obrar, y hemos estado hablando aquí en estos últimos días de la vida en la plenitud del Espíritu. Amén, hermano. Cuando es así, el creyente experimentará un crecimiento constante. Un crecimiento constante, constante. Amén. No se estanca, no. Sigue creciendo, un crecimiento progresivo en las Escrituras. Este es el elemento objetivo, las Escrituras. Amén. O sea, la forma que toma el ministerio del Espíritu de Dios es el ministerio de la palabra de Dios. Repito, la forma que toma el ministerio del Espíritu de Dios es el ministerio de la palabra de Dios. Y por tanto, si alguno quiere crecer, hello, si alguno quiere crecer, no tiene alternativa. Tiene que sumergirse en la palabra. Alaba. Si alguno quiere crecer, no tiene alternativa. No hay otra cosa. No hay pantomima. No hay dramita. No hay no, que si ensayito, payasito. No. Tiene que sumergirse. Meterse profundo en la palabra. Amén, hermano. Su nombre sea la gloria. Hay quienes, ¿verdad?, no conocen la voz del Espíritu porque ignoran que el Espíritu se expresa a través de la palabra y nunca aparte de ella. Amén, amado. Ahora, otros no conocen el propósito de Dios porque escuchan a Dios distraídamente.
hello. Otros, hello, no conocen el propósito de Dios porque escuchan a Dios distraídamente. Amén, hermano. La pregunta es esta. ¿Estamos atentos a las demandas del ministerio del Espíritu Santo? Si escuchamos a Dios distraídamente, malgastamos nuestra vida. La sustraemos del propósito de Dios. ¿Qué es sustraer? Búscamelo ahí. Sustraer. Quitar, ¿verdad? Quitar. ¿Qué significa? Ah, espera, yo tengo el diccionario aquí. Espérate. ¿Qué es sustraer? Gloria a Dios. Se nos fue el anónimo, está ahí todavía. El hermanito de la hermanita anónimo, ¿está ahí todavía? Sustraer, ¿qué es sustraer? Restar, ¿verdad? Quitar, exacto, ¿sabes? Restar, quitar, gracias mi amor. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. Eso mismo es sustraer, ¿verdad? Aleluya, separar, apartar, ¿verdad? Quitar, restar. Amén, amado. Por lo tanto, hermanos queridos, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, gloria a Dios. Repito, si escuchamos a Dios distraídamente, malgastamos nuestra vida, la sustraemos, la separamos, la quitamos del propósito de Dios. Hello. Si puede, ponme una H extra mayúscula. No mayúscula, extra mayúscula. O sea, tiene que inventártela. Amén, amado. Por lo tanto, si uno escucha a Dios atentamente, aprenderá que el Espíritu Santo va haciendo demandas. ¿Ve, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Y estas demandas son crecientes. ¿Ve? O sea, mientras más uno... Amén. Mientras más uno... Mire, yo he conocido gente que dice, pero Dios no se mete en eso. Pero Dios, ¿tú te crees que Dios está perdiendo tiempo en esto y en aquello? No, lo que pasa es que no escuchan a Dios atentamente, le escuchan distraídamente. ¿Ve? Fíjate, amado. Pero mientras usted va escuchando a Dios atentamente, entonces el Espíritu Santo va haciendo demanda. Mi siervo esto, aquello, lo otro, lo que está haciendo Dios con nosotros. Hermano, es lo que está haciendo Dios con nosotros. Exacto, lo que mira el corazón, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Pues Dios nos está enseñando, el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque mire, aquí usted sabe que usted, hoy en día, la iglesia, ¿cuáles son los temas? Si alguno, casi no hay estudio bíblico, y cuando se dan estudio bíblico es el amor, 1 Corintios 13, el amor, la misericordia de Dios, las lenguas, ¿verdad? ¿Y qué más? Hoy en día, pues la bendición, la ofrenda, Dios bendice al dolor alegre, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y entonces, cuando se habla de santidad, pues hablamos de santidad, ¿verdad? En la iglesia, no profanar el altar, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha estado metiendo a nosotros, ¿verdad? En esta enseñanza, lo que Dios, ¿verdad? Pues está trayendo a través de nuestro hermano Juan, lo que Dios, aleluya, también, ¿verdad? Está trayendo en la carta de Pablo a los Efesios, como he podido entender, amado, su nombre sea la gloria, los asuntos del matrimonio, la enseñanza de Jesucristo a través de todo el Evangelio de Mateo, ¿ve, hermano? Que ahí Cristo habla de todo, divorcio, casamiento, perdonar amar al enemigo, amar al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve, hermano? ¿Ve? Fíjate, ¿sabes? Eso no lo enseñan. Entonces, ¿qué pasa? Pues si ya tú aprendiste si ya tú aprendiste una área, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos reveló, pues entonces ahora el Espíritu Santo sigue, aleluya, haciendo más demandas. Y estas demandas, amén, pues cada vez más son más crecientes. Usted se va acercando a Dios, porque todavía nosotros, miren, hermano, nosotros vamos a ser santos, aleluya, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios cuando se vamos a arrebatar al cielo, ¿verdad? Que nuestro cuerpo sea que transformado, recibamos un cuerpo glorificado.
Hermano, pero en este momento somos santos pecadores y pecadores arrepentidos. Hermano, amén. Su nombre sea la gloria. ¿Ve? Entonces, lamentablemente, pues, ¿qué pasa? Nosotros, aleluya, tenemos esa batalla y Dios nos va, ¿qué? Dios nos va limpiando, Dios nos va enseñando y nos va purificando. ¿Ve? Ok, aquí, pues ya está limpio aquí, pero ahora falta acá. ¿Ve? Como le dio a los discípulos, en esta misma carta, el capítulo número 13, si no me equivoco, amado, ¿ve? Que Jesús le había dicho a ellos, ¿verdad? Que ya vosotros, ¿verdad? Estáis limpios por la palabra. Amén, amado. Su nombre sea la gloria. En Juan capítulo 13, por eso no me suena hacer aleluya, ¿verdad? Bien Cristo le habla a ellos, le dice, gloria a Dios, debe estar por aquí. Ok, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ¿verdad? Que no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. ¿Ve? Pero que entonces, ¿qué pasa? Vemos, ¿verdad? Que, si no me equivoco, en la carta de Efesios, ¿verdad? Que dice, nosotros estamos limpios, ¿verdad? Por la palabra. Por lo tanto, hermano, ve que para siempre, gloria a Dios, significa que el Espíritu Santo, a medida que nosotros vamos escuchando la voz de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues nos va limpiando más áreas. Bueno, ya tienes paciencia, ahora tienes fe, pues entonces ahora vamos a bregar con la paciencia. Ya tienes paciencia, vamos entonces ahora a bregar en esta área, ¿verdad? Que te falta templanza. Y así, ¿verdad? Pues entonces Dios va obrando en nosotros, ¿ves? Y nos va también la palabra, aleluya, mostrando, ¿verdad? Nuestra incapacidad y nos va mostrando, aleluya, la fealdad espiritual que hay en nosotros todavía. Alaba que Él es bueno, ¿ve, amado? ¿Ve? Y que el Espíritu Santo quiere obrar. Amén. Bendito Jesucristo. Por lo tanto, hermano, esta es la esencia de la vida consagrada. ¿Ve, hermano? Esa es la esencia de la vida consagrada. O sea, las demandas vendrán, pero el que obedece va a crecer. Amén. Las demandas van a venir, pero el que obedece, aleluya, va a crecer. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que permanece en mí, yo en él, ¿verdad? Y otro está, ajá, ahí está, perdón, gracias hermano, José, hermano Marlene. Ve, Cristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ve, así, amado. Ve, gloria a Dios. Pero, les dice, el que permanece en mí, yo en él, él lleva mucho fruto. Ve, ¿entiende? Dominio del Espíritu, dominio del Señor a nuestra vida. El que permanece en mí, no solamente permanecer en él, sino que él en él y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separado de mí nada podéis hacer, hermano. Y para eso hay que escuchar la voz de Dios atentamente. Si nos distraemos, si la escuchamos distraídamente, alaba que Él es bueno, acuérdate, separamos, quitamos, sustraemos nuestra vida del propósito de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando se hace así, lamentablemente, amado, vienen nuestros planes, vienen nuestras ideas, vienen, ¿verdad? Nuestra sabiduría se mete, venimos con filosofía hueca, van a sutileza, amén, conforme al mundo y no según Cristo. Su nombre sea la gloria. Amén, amado. Por lo tanto, amado, voy y recalco, las demandas vendrán, pero el que obedece va a crecer y va a sentir el gozo de la obediencia. Eso es importante, hermano. Usted crece, aleluya, y siente el gozo de la obediencia. Porque obviamente el obedecer al Señor amado, bendito Jesucristo, produce gozo en el verdadero creyente. El verdadero creyente se goza en obedecer al Maestro, ¿cierto o cierto? Amén, amado. Su crecimiento será progresivo, amado, no poco a poco. Amén, no poco a poco. Su crecimiento será progresivo. Pero no hay que confundir crecimiento progresivo con obediencia incompleta. Amén. No se puede confundir crecimiento progresivo con obediencia incompleta. En Mateo 25:23 leemos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, a su nombre sea la gloria. O sea, el creyente que es plenamente, el creyente que es
plenamente fiel. No fiel, plenamente fiel. Porque pues si es fiel, es obediente, puede ser obediente de forma incompleta. Pero aquel que es fiel plenamente a lo que parece pequeño, será exaltado por el Señor a funciones de mayor responsabilidad. Hello, aleluya, gloria a Dios. Y hoy en día la gente quiere ser fiel, aleluya, a lo que parece ser grande. ¿Ve? No lo que parece pequeño. En el Señor no hay nada pequeño, amado, nada. Amén. Por lo tanto, al Espíritu se le llama el Espíritu de verdad, porque aplica la verdad a la vida de los creyentes. Y este aspecto es fundamental. Nosotros podemos presentar, oiga esto, nosotros podemos presentar, amén, la verdad divina, pero solamente el Espíritu puede aplicarla, impartirla. La función de guiar consiste en ir delante. Hello. La función de guiar significa o consiste en ir delante. El vocablo guiar es el griego, aleluya, jodegeo. Jodegeo, amén, ir delante en el camino. Ejerce influencia sobre la conciencia del alma regenerada. Toma y amplía los temas que el propio Señor había presentado. Por lo tanto, amado, guía a toda la verdad. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Ahora diga esto. El Espíritu Santo nunca pasa por arriba de un tema. El Espíritu Santo nunca le pasa un tema por encima. No presenta resúmenes. Guía hacia toda la verdad. Alaba. Hello. El Espíritu Santo no le pasa por encima, hermanos queridos. Amén, a un tema. A ver cuál es este temita aquí que pica. Este temita que me raspa la llaga, hello, alaba, que me hace canto, a su nombre sea la gloria, para darle rapidito por encima, como hacen los expositores. No. Tampoco resumen. El Espíritu Santo guía a toda la verdad. Amén. Por lo tanto, amado, como en el tabernáculo, el candelero ilumina todo el lugar santo, así la plena luz del Espíritu Santo cae sobre el ministerio de un siervo de Dios. Cuando este ministerio, oiga esto, cuando este ministerio exalta, aleluya, hello, a Cristo y no al hombre. Repito, como en el tabernáculo, hermano, el candelero ilumina a todo el lugar santo. Así la plena luz del Espíritu Santo cae sobre el ministerio de un siervo de Dios, cuando este ministerio exalta a Cristo y no al hombre. Amado, hay que recordar que en su carácter de consolador, el Espíritu Santo continúa, amén, el ministerio de Cristo y ocupa con lo suyo el lugar de Cristo. Por lo tanto, esta tarea de guiar al creyente, aleluya, el Espíritu Santo la cumple a través de la palabra ya revelada, no agregando nada al canon que está cerrado. Amén, hermano. Bendecido sea la misericordia de Dios. Ok, vamos ahora a ver el ministerio supremo del Espíritu en el creyente. El ministerio supremo, amén, del Espíritu en el creyente. ¿Cuál es el ministerio más elevado, supremo? Él es el más alto. Amén. El Señor, ¿qué hace? El Señor revela cuál es la misión suprema del Espíritu Santo. Cristo dice en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Oiga esto, amado. Estamos hablando del ministerio supremo del Espíritu en el creyente. Aquí entonces llegamos a un punto que es importante. ¿Por qué, hermano? Porque la obra del Espíritu Santo es cristocéntrica. Él dirige la atención no hacia sí mismo, sino hacia Cristo. Él glorificará a Cristo. Amén. Alaba. Dirige la atención hacia Cristo. Ahí tiene otra forma, hermanito querido, de glorificar a Cristo. Cuando tú le hablas alguna vida, por favor,
no lo dirija hacia tu pastor, no lo dirija, aleluya, hacia lo que llamamos tu iglesia, tu congregación. No procures eso, porque entonces está glorificando a tu pastor, estaría glorificando, amén, a tu congregación, a su nombre sea la gloria, y entonces el trabajo va a ser infructuoso, no vas a poder contar con el respaldo del Espíritu Santo, hermanos queridos, porque, amén, la obra del Espíritu Santo es cristocéntrica. Él dirige la atención, aleluya, hacia Cristo. Él glorificará a Cristo. Pero también hay muchos problemas hoy en día de que la gente llegue aquí y se congregue, porque se busca llevar a la gente al lugar para que, amén, para que se vean mucho, para que haya más números. Tienes que llevarlo a Cristo. ¿Ves? Lo quieres realmente añadir a la iglesia, tienes que llevarlo a Cristo. Si no está unido a Cristo, no está en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tienes que llevarlo a la cabeza, que es Cristo. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Ve? O sea, el ministerio del Espíritu Santo es una secuencia del ministerio del propio Señor. ¿Ve, hermano? O sea, son las cosas de Cristo las que Él toma y las que Él, el Espíritu, declara. ¿Por qué? Porque es una secuencia del ministerio del propio Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿cuál es la gloria del Espíritu? La gloria del Espíritu, escucha esto ahora, ya estamos terminando. Esta es la gloria del Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe cuál es? Glorificar a Cristo. Y hablamos, hermano, del ministerio supremo del Espíritu en el creyente. No estamos hablando aquí todavía no hemos tocado aquí ni unción, ni poder, ni que Dios lo use, nada de eso. Glorificar a Cristo. Hello. Se trata, hermano, de una promesa definitiva de la guía del Espíritu Santo para interpretar a Cristo. O sea, el Espíritu utilizará instrumentos humanos. Oiga esto, el Espíritu utilizará instrumentos humanos para que se proclamen las virtudes, los atributos de Cristo, mostrando su poder, su santidad, su amor que rescata. Tomará de lo de Cristo la esencia misma de su enseñanza y de su obra, y así glorificará a Cristo. Amén. Pero hay que subrayar, hay que dejar saber que el medio que el Espíritu utilizará es la palabra de Dios. Amén. Lo que el Espíritu utilizará es la palabra de Dios. Y te repito, no va a utilizar un payaso. No va a utilizar un payasito. No va a utilizar una película. Hello. No va a utilizar tampoco, hermanos queridos, a su nombre sea la gloria, un testimonio de que yo antes me comí 3 leones y de postre 5 cocodrilos. No, hermano, y lo bajé con veneno de serpiente. No, él no usa eso. De que yo antes era de la pandilla de Al Capone y yo era un matón y tengo 85 muertes. No, hermano querido. Porque eso no está glorificando a Cristo. Lo que glorifica a Cristo, hermanos queridos, a su nombre sea la gloria, es simplemente lo que la palabra está escrita. Esa palabra escrita, hermanos queridos, aleluya, es el Señor mismo. Amén. Por eso que a mí son esos testimonios, o cuando me dicen, mira, vamos para tal lado, que viene fulano de tal, que era de la pandilla de Pablo Escobar, era la pandilla de aquel otro, era de Germán el Monstruo. Eso a mí no me impresiona. Oh, eso a mí no me impresiona, hermano. Al contrario, me quita los deseos de ir. ¿Por qué? Porque se va a exaltar al hombre. La gloria es para el hombre.
la atención va a ser para el hombre. Hello. Y ese es el problema, amado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Ve? Pero la palabra. Pero es más difícil meterme en la palabra, ¿verdad? Que ponerme a cantar. O que disfrazarme. O que traer una caja de muertos para la iglesia. Y poner un espejo ahí para que la gente se mire. ¿Sabes? Es más fácil, hermanos queridos, apelar a las emociones. Es que la palabra es un asunto espiritual. ¿Ves? Y el Espíritu Santo nos va a llevar, ¿qué? A lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ves? O sea, de otra manera, hermano. O sea, para esto hay que estar en el Espíritu. Hay que ser guiado por el Espíritu. Dijimos ahorita que era mediante el dominio del Espíritu. Si no, no hay caso, hermano. No hay caso. En la carne es imposible. La naturaleza pecaminosa no se somete a esto. No, mire, no lo puede entender. No se va a someter. Nada. Es enemiga. Esto se discierne espiritualmente. Hermano. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, Él va a utilizar la palabra. El medio que el Espíritu utilizará es la palabra de Dios. Y esto por dos razones. Escucha bien. Escucha las dos razones. Número uno. Porque la palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Amén, hermano. ¿Y por qué más? Número dos. Porque la palabra, según Hebreos 4, 12 y 13, penetra y abre todo, como lo hacía el cuchillo del sacrificador en el Antiguo Testamento. O sea, estos aspectos los veremos más adelante. ¿Sabes? Primeramente la espada del Espíritu, y porque penetra y abre todo, como hacía el cuchillo del sacrificador del Antiguo Testamento, que sacrificaba un animal, metía el cuchillo, lo abría completo y se veía todo lo que había dentro del animal. Amén. Por lo tanto, amado, la aplicación es directa. O sea, Cristo el Señor tiene todavía muchas cosas que revelarnos. Hermano, Él da origen al mensaje que cada creyente necesita y se lo envía. Hello. Y eso es importante, hermano. Cristo mismo da origen al mensaje que cada creyente necesita y se lo envía. En otras palabras, amado, esto es lo que el Espíritu oye de Cristo y lo lleva a la mente y al corazón del cristiano, en el cual mora. Cuando mora sin impedimento. Amén. Repito, hermano. Repito, esto es lo que el Espíritu Santo oye de Cristo y lo lleva a la mente y al corazón del cristiano, en el cual mora. Pero cuando mora sin impedimento, cuando es la vida en la plenitud del Espíritu. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. O sea, el Espíritu Santo puede para eso elegir a un maestro humano. Para eso, el Espíritu puede elegir a un maestro humano o cualquier otro medio para que el mensaje de Cristo llegue a su destino. Amén. Ahora, fíjense en esto, amado. Va y coincide porque señala que el Espíritu estaría para glorificar a Cristo, recibiendo un mensaje desde Él y comunicándolo a sus servidores. ¿Dónde queda eso que dicen? A mí si Dios no me lo dice, tiene que hablarme Dios mismo. Bueno, pero es que aquí el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo puede para eso. ¿Para qué? Para comunicar el mensaje. Puede elegir a un maestro humano o cualquier otro medio para que el mensaje de Cristo llegue a su destino. ¿De dónde queda eso? A mí que me hable Dios. Si Dios te va a hablar, pero no a la manera tuya. Ni a la manera mía. Y a veces Dios nos habla
A la manera de él no nos gusta. Amén, amado. Termino con esto. El Salvador prepara para cada creyente la lección de la Escritura. El Espíritu oye esa lección y desde esa posición de morador oye esa verdad y la pasa a la mente al corazón del destinatario. Escuche esto, amado. El Salvador prepara a cada creyente, para cada creyente, es decir, la lección de la Escritura. Oiga bien. Entonces, ¿qué hace? El Espíritu, amén, que mora en el corazón del creyente, oye esa lección y desde esa posición de morador en el corazón nuestro, oye esa verdad y la pasa a la mente, amén, y al corazón del destinatario. ¿Ve? Y esta lección de la Escritura es grande, inmensamente grande. ¿Por qué, hermano? Oiga esto, el Espíritu hace esto cuando no es impedido. Amén. El Espíritu Santo lo hace cuando no es impedido. ¿Cuáles son las reflexiones aquí? Bueno, Cristo el Señor puede haber emitido un mensaje para un creyente y el Espíritu desea comunicarlo. Tenemos que vivir en la expectativa de esa comunicación. Número 2, el creyente debe esperar que el mensaje provenga de la Escritura y que el Espíritu la utilice como una espada. Aquí se requiere un espíritu receptivo. Hay que esperar que la espada penetre y todo lo descubra como un cuchillo afilado. Aquí se requiere un corazón dispuesto a ser quebrantado por la palabra. Hello. Todo creyente puede esperar nuevas lecciones de Cristo provenientes de la Escritura, pero el mensaje puede estar demorado si el Espíritu está impedido en nosotros. Puede darse el caso de que el Señor haya emitido un mensaje desde la Escritura para un siervo suyo, pero que no haya llegado a destino porque el creyente escucha distraídamente cuando el Espíritu habla. Hello. Que ningún creyente tome desaprensivamente esta enseñanza de la Sagrada Escritura. En otras palabras, el trabajo del Espíritu consiste en crear entendimiento. Hello. El trabajo del Espíritu consiste en crear entendimiento. Asistimos, pues, a un gran privilegio del creyente, el de recibir enseñanza y fortaleza de su jefe exaltado que está en gloria. El Espíritu Santo manifiesta la gloria innata de Cristo, sacándola a la luz. El versículo 14 puede traducirse así: Él oye lo que yo hablo y lo repite a vosotros. De esta manera, Él revelará mi gloria. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Ok, amado, escuche esto. El Señor ha indicado cuántas cosas haría el Espíritu, Él y no otro. Enseñaría a los discípulos, daría testimonio, redarguiría al mundo, guiaría a los discípulos a toda verdad. Pero ahora el Señor agrega que es el Espíritu Santo quien tiene la misión suprema de glorificar a Cristo. Así los discípulos pudieron apreciar en qué manera tan amplia el Espíritu ocuparía el lugar de Cristo como consolador. Es notable, hermano, también, ¿verdad? Es notable que también en este punto fundamental hay un paralelismo entre la obra del Hijo y la del Espíritu. O sea, el Hijo ha glorificado al Padre en la tierra y así el Espíritu, mediante su venida, glorificaría al Hijo. Ninguna de las personas de la Trinidad se glorifica a sí misma. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu glorifica al Hijo. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Nos concentramos aquí en este último. La escritura del Nuevo Testamento que el Espíritu inspiró glorifican a Cristo. Repito, la escritura del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo inspiró glorifican a Cristo. Y esto ocurre claramente cuando nos preguntamos cuál era la tarea de los escritores del Nuevo Testamento, amado, y cuál era el gran tema de los apóstoles. O sea, el gran tema del ministerio de los apóstoles era predicar las glorias de Cristo. A su nombre sea la gloria, amén. O sea, los escritores de Pablo, los escritos de Pablo, de Lucas, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas, no son otra cosa sino la voz del Espíritu Santo glorificando a Cristo. Amén. En Romanos, la justificación por fe en Cristo.
En Gálatas, liberación de la ley mediante Cristo. En Efesios, nosotros en los cielos, en Cristo. En Colosenses, la gloria del Señor resucitado. Permítame preguntarle, apreciado hermano, ¿cuál tiene que ser el gran tema de su ministerio? Alaba. ¿Cuál tiene que ser, hello, el gran tema de nuestro ministerio? Mi amado, ¿cuál tiene que ser? Cristo, ¿verdad? La gloria de Cristo. Amén, amado. Ok. Un ministerio cristocéntrico basado en la Escritura. Y todo esto tiene que ver, amado, con el ministerio supremo del Espíritu en el creyente. El Espíritu no siempre agregó verdades enteramente nuevas, sino que ha tomado aquellas nuevas revelaciones que el Señor Jesucristo había comenzado a declarar y las ha explicado a los escritores del Nuevo Testamento de una manera gloriosamente aclarada y ampliada. Por lo tanto, amado, es fundamental entender que toda la revelación procede de la misma fuente, Cristo el Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Espíritu, cuando viniera, hablaría todo cuanto oiría del Padre y del Hijo. Además, hermano, agregaría nuevas profecías, os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, la revelación de la Sagrada Escritura es final y definitiva en el sentido de que el canon está cerrado. Entonces preguntamos, ¿a quiénes y a través de quiénes el Espíritu Santo ha de guiar? ¿A quiénes y a través de quiénes el Espíritu Santo ha de guiar? En cuanto a sus mensajeros, el Espíritu imparte conocimiento a través de hombres y mujeres espirituales, es decir, a través de aquellos creyentes cuya vida está caracterizada por el Espíritu. Amén. 1 Colosenses 3:1, porque se someten al control del Espíritu. Amén, hermano. En cuanto a sus destinatarios, esta guía no está limitada. El Espíritu Santo quiere guiar a todos los creyentes hacia toda verdad. Y todo creyente tiene el privilegio de recibir enseñanza y fortaleza de su jefe, que está exaltado en gloria. Por lo tanto, hermano querido, no se trata de que el Espíritu Santo dé a alguien nuevas revelaciones, sino que ilumine la mente para que el creyente comprenda lo que ya está revelado. Amén, hermano. La tarea revelatoria ha concluido. Toda iluminación, para que sea verdadera, debe guardar armonía con la Escritura. Por lo tanto, amado, ser guiado por el Espíritu Santo, que es la promesa que el Señor hace, es eso. Significa, repito, estar bajo el control del Espíritu. Y la misión suprema del Espíritu Santo consiste en glorificar a Cristo. Todo su ministerio es cristocéntrico. Hello. Todo el ministerio del Espíritu Santo es cristocéntrico. Se dirige hacia Cristo para glorificar a Cristo. Amén. No es hacia aquel, no es hacia aquella, no es hacia el pastor tal, hacia el concilio tal, hacia el templo tal, hacia Cristo. Él dirige la atención hacia Cristo y hacia nadie más. Pero para esto, el Espíritu Santo necesita creyentes espiritualmente receptivos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo utiliza también instrumentos humanos para que se proclamen los atributos de Cristo, las riquezas de su gloria, la excelencia de su persona y el mérito infinito de un sacrificio hecho una vez y para siempre. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. O sea, el Espíritu Santo toma de lo que es de Cristo, la esencia misma de su persona y de su enseñanza, y así glorifica a Cristo. Ve, amado. También el lector puede glorificar a Cristo en su vida y en su ministerio. Amén. Usted y yo podemos también glorificar a Cristo en nuestras vidas y en nuestro ministerio. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo desea que todo creyente, como siervo de Dios, proclame los atributos del Salvador, mostrando su poder, su santidad, su amor. Y el Espíritu está tomando constantemente de la Escritura aquello que es de Cristo, la esencia misma de su carácter y el contenido redentor de su obra. Así glorifica a Cristo. Y cada uno tiene que repetir lo que oye. En su caso, cuando el Espíritu habla en la palabra. Cuando predicamos, es esencial, amado, que dependamos del Espíritu para recibir nuestro mensaje de la Sagrada Escritura y para exponerlo. Hello. Amén.
el Espíritu conducirá al predicador, al enseñador y al que da testimonio para que sean anunciadas las glorias de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el que predica o da testimonio debe presentar a un Cristo viviente, personal, salvador. Tiene que poner énfasis en su muerte expiatoria, la muerte que expresa supremamente el amor de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre, mi amado. Ok, ahora, fundamentalmente, el énfasis reside en presentar al Señor levantado de la tumba, exaltado, glorificado, capaz de salvar hasta lo último, que debe ser recibido mediante la fe personal como Salvador y como Señor de la vida. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestras almas. Amén, amado. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestras almas. El Espíritu Divino que mora en el creyente le convence de todo aquello que está en contra de su voluntad. Esta es la tarea de identificar el mal. Luego el mismo Espíritu Santo, a través de la palabra, provee el medio para que el creyente rechace el pecado. Hello. Pero además, el Espíritu Santo tiene como función revelar a Cristo en nuestras almas. Y en esto siempre aparece en primer plano la palabra de Dios. El mensaje para el creyente del día de hoy es claro. El mensaje para el creyente el día de hoy es claro. El Espíritu Santo desea conducirlo al conocimiento de Cristo, a la alabanza y a la adoración de Cristo. Y para eso siempre utiliza la palabra de Dios. Él habla por las Escrituras y nunca en contra de ellas. Amén. Por lo tanto, amado, en el contexto presente, el Espíritu Santo glorifica a Cristo mediante el despliegue del significado de su persona y de su obra. ¿Qué puede y qué debe hacer uno como nosotros cuando da testimonio o predica o enseña? Debemos exponer la palabra para que nuestros oyentes comprendan algo de la naturaleza de su persona y del carácter de su muerte. Es decir, que comprendan algo de la naturaleza divina de su persona y del carácter sacrificial de su muerte. Recuerde, hermanito querido, que cuando da testimonio personal, cuando predica o cuando enseña, lo fundamental es que cada uno dependa del Espíritu Santo, la plena luz del Espíritu, su capacidad para dar convicción, su poder, caen sobre el ministerio de un siervo inútil cuando el mensaje salta a Cristo y a nadie más. Esta es la suprema misión del Espíritu Santo en el día de hoy. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que, amado, gracias por tu sintonía en esta noche, en Dios, en nombre de Jesús, aleluya. Hemos terminado hasta aquí, hermano, esperando, ¿verdad?, que una vez más hayamos sido edificados mediante el mensaje de la bendita y poderosa palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús, amén. Así que oramos, hermanos queridos.